A continuación, en tu programa Una Voz de Aliento, te presentamos al pastor Jaume Hernández, quien te imparte la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente, porque Dios está contigo. Es tu programa Una Voz de Aliento. Mateo 10, 22. Libro de Mateo 10, 22. Dice la palabra de Dios: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pueden sentarse, mis hermanos. La Biblia nos habla de la salvación. Dice la palabra de Dios: mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y nos salva la salvación, y la Biblia lo enseña y lo muestra como el fin de los creyentes. Ese es nuestro fin, ser salvos. Es un propósito de Dios. Aun cuando popularmente en las iglesias de hoy el mensaje se ha cambiado, ya no se habla de salvación, más bien se habla de comodidad, de prosperidad, se habla de otras cosas, pero este tema está siendo ocultado. Pero no podemos nosotros dejar de pensar en nuestra salvación. No podemos nosotros negociar nuestra salvación. Acuérdate, no puedes negociar tu salvación, porque la meta de Dios es que nosotros seamos salvos. Esa es la meta de Dios, ese es el propósito divino, que lleguemos a ser salvos. La salvación es un hecho presente. La salvación es un hecho presente, ¿verdad? No es un hecho futuro, sino es un hecho presente. Todo aquel que le ha entregado genuinamente su corazón a Cristo es salvo. Todo aquel que ha creído en Él, todo aquel que ha puesto su confianza en Él, todo aquel que ha reconocido lo que Cristo hizo en la cruz, es salvo. Es salvo, hoy es salvo. No va a ser una salvación futura, sino que es salvo. Pero recordemos, mis hermanos, a nadie se le olvide, y todos tenganlo presente, que la salvación se puede perder. La salvación puede perderse. Por eso es que la Biblia nos habla de esta manera. Y la Biblia nos dice aquí, ¿verdad?, que el que persevera hasta el final, aun cuando nosotros seamos salvos, aun cuando tú tengas la seguridad, la certeza de la salvación, porque Cristo está en tu corazón, recuérdate que el enemigo te la querrá robar, el enemigo te la querrá quitar, y por eso tú tienes que permanecer allí, anclado allí, sin darle lugar al diablo. La Biblia claramente dice que no hay, ¿verdad? Aquí primero en Romanos 1, acompáñame a ver a Romanos 1, Romanos 8:1, dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero aclara la Biblia que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que no haya condenación, para que no haya condenación ninguna, tenemos que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para mantener esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque hay oportunidad de que ésta sea robada. El apóstol Pedro dice que la puerca puede volver al barro.
Apocalipsis dice que los nombres pueden ser borrados del libro de la vida, ¿verdad? En el libro de Hebreos claramente dice que no habrá perdón. No, en el pasado no hubo perdón para aquellos que pisotearon la sangre de los animales. Y en el presente dice cuánto mayor castigo habrá para aquellos que pisotean la sangre, ¿verdad?, preciosa de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, habla la Biblia de la salvación, de este tema tan importante que hoy se está perdiendo. Pero el Espíritu Santo diariamente nos recuerda a nosotros la necesidad, hermano, de cuidar esta salvación con temor y con mucho temblor. Porque recuerda, si no somos salvos, a ningún lado iremos. Si no somos salvos, mis hermanos, si nosotros no venimos a la iglesia, si nosotros no buscamos a Dios para ser salvos, ¿sabes qué? Vano es nuestro esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo aquí? No estamos haciendo nada. Estamos nosotros detrás de esa salvación tan grande, guardando esa salvación tan grande, porque recuerda, las promesas de Dios sí son futuras. Las promesas de Dios son para aquel. Acuérdate de que Dios promete darnos a nosotros una vida perfecta, una vida donde no haya nada que temer, una vida sin necesidad, una vida sin hambre, una vida, acuérdate, donde ni siquiera la muerte va a existir, no habrá enfermedad, ni nada malo contra ti. Esta es la vida perfecta que Dios nos promete, pero esta vida solamente la obtendremos cuando estemos juntos con Él. Y por eso habla la Biblia, de esta salvación tan grande. Grande es nuestra salvación. Acuérdate de que Dios dio a su Hijo por nosotros, para que Él muriera por nosotros, para que fuéramos salvos. No por otra cosa, no por otra razón. La razón es la salvación. Y nos habla la Biblia y nos da entendimiento de que nosotros por causa del Señor seremos aborrecidos. Seremos aborrecidos, mis hermanos. El mundo no nos acepta, ni el mundo nos va a aceptar. No le interesa al mundo tratar con nosotros, pero a nosotros eso tampoco nos debe importar. Nosotros nos debe importar de que estemos en las manos de Dios y estemos haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que a nosotros nos debe importar. Realmente lo que el mundo piensa de los cristianos, el concepto del mundo de los cristianos, para nosotros no es de interés. Para nosotros es de interés lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo por nosotros. Ese es el interés nuestro. Y Dios nos dice a nosotros, hermanos, la necesidad, acuérdate, no es una insinuación, no es una insinuación, es una exigencia, es una demanda divina de que tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes. Y habla la Biblia que tenemos que ser perseverantes hasta el final. No podemos parar, no podemos detenernos, ¿verdad? No podemos darle un break. ¿Por qué? Porque podemos perdernos, podemos desviarnos. Sino que perseveremos hasta el final para poder llegar a tener la corona, lo que se nos promete a nosotros. Este es el precio que nosotros tenemos que pagar. Hay un precio que tenemos que pagar. La salvación es gratuita. Por gracia se nos ha dado la salvación. No es cosa de hombre, dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros podrá hacer suficiente. Ninguno de nosotros podrá hacer suficiente con nuestras obras para ganarnos una salvación tan grande. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado, y bendecido aquel que Dios se ha agradado y Dios le ha dado la salvación. En este momento, muchas veces te lo he dicho, hoy por hoy hay más de 8 billones de personas en este mundo. Acuérdate, hay más de 8 billones de personas en este mundo y menos de 2 billones son salvos, y entre eso estás incluido tú. Dale gracias a Dios por tu salvación. Dale gracias a Dios porque tú eres salvo.
Acuérdate, esta es obra de Dios, no es obra del hombre y mucho menos obra del enemigo. Es porque Dios te ha regalado esta salvación tan grande, pero Dios nos exige, Dios nos demanda para que seamos salvos y lleguemos salvos hasta el final, la perseverancia. Ser perseverante es lo que Dios nos demanda. Y esto es lo que el mundo y el enemigo nos quiere robar. Esto es lo que el mundo y el enemigo nos quiere robar. Y si no somos perseverantes, ¿a dónde iremos? Si no somos perseverantes, ¿a dónde iremos? Hace pocos domingos vino un muchacho aquí, pero vino a la iglesia no a buscar el Salvador, sino a buscar, ¿verdad?, una ayuda material. Y como no se le dio la ayuda material, ya no ha venido más. Y esto, hermano, es un error porque buscamos al Señor para salvación. El Señor mismo me lo ha dicho, ¿verdad? Hay una promesa de Dios y el Dios dice que aquel que por Él abandona casas, negocios, padre, hijo y todo, lo deja por Él, en este mundo tendrá 100 veces más. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad?, queremos, hermano, acuérdate, la Biblia nos dice claramente que busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas no son añadidas. Las demás cosas no son añadidas. Primeramente Dios. Si tú te esfuerzas por buscar el rostro de Dios, si tú te esfuerzas por ser un hombre o una mujer genuinamente salvo, ten la presencia, ten la seguridad, la plena seguridad de que Dios no te va a abandonar, porque Dios no ha visto justo desamparado si tu simiente que bendiga pan. Difícilmente veremos un creyente genuino en necesidades. Que no lo veremos en gran abundancia. Pero todos los creyentes genuinos, aquellos que sinceramente le han entregado el corazón al Señor, están bien. Están en paz, están tranquilos. Porque Dios toma control de todas las cosas. Dios toma control de todas las cosas. Acuérdate de que Dios nos ha dado una promesa de que Él responderá por aquel que le obedece. Dios tiene un compromiso con aquel que es obediente y Dios lo va a responder por esa persona. Pero la gran necesidad, mis hermanos, de la perseverancia. Pero acuérdate bien, cuando vamos a ser perseverantes tenemos que aprender a ser perseverantes. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Porque si nosotros vamos a perseverar erróneamente, no estamos haciendo nada. Vamos a ser reprobados. Pero tenemos que empezar a perseverar correctamente en lo que Dios quiere que nosotros perseveremos. Acuérdate que nosotros estamos detrás, ¿verdad?, de permanecer salvos. Hoy somos salvos por la fe. Por la fe en Cristo, que Cristo es el Salvador. Cristo fue el que murió. Cristo fue el que pagó por nosotros. Él es quien nos redimió. No hay otro camino. Un solo camino hay, se llama Cristo Jesús. Y si genuinamente hoy nosotros somos salvos, pero recuerda que se demanda, ¿verdad?, la necesidad de la perseverancia espiritual, la necesidad de perseverar en lo que el Señor nos está enseñando para que no nos desviemos, para que los cojos no se salgan del camino. Y permanezcamos siempre en condición de salvos. Más importante que la comodidad, más importante que la prosperidad, más importante que la perfecta salud es la salvación. Y esta es la que Dios quiere que tú y yo cuidemos. Y como pastor responsable ante Dios por las almas, me es necesario hablar de este tema. Me es necesario recordarte que la salvación se puede perder y que tú la debes cuidar con temor y mucho temblor. Y que estamos viviendo en un mundo torcido. Estamos viviendo en un mundo que
ha venido de menos en menos en menos. Estamos viviendo en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Estamos viviendo en un mundo que te quiere robar lo que Dios te ha dado. Pero la responsabilidad es tuya, la responsabilidad te la dio Dios, te la puso sobre tus hombros. Él te dio los requisitos, Él te dio los recursos, Él te dio el poder para que tú guardes tu salvación y cuando tú partas de este mundo te vayas como alguien que ha sido salvo. Pero sí tenemos que pagar un precio. Y el precio que tenemos que pagar es precisamente la perseverancia. La perseverancia. Cuando decidimos perseverar, todo se va a poner en contra de ti. Cuando tú decides y tomas tú, ¿verdad?, la determinación de ser perseverante en contra de todo lo que pueda estar contra ti, acuérdate que las oposiciones y los tropiezos se van a multiplicar. Pero ay de ti, si tú permites que los tropiezos y las oposiciones impidan que tú seas un creyente perseverante. Aleluya. Acuérdate, no va a ser fácil. Por eso es que la palabra perseverar, ¿verdad? Insiste perseverar, ¿qué es lo que significa perseverar? Continuar, ¿verdad? Hacia adelante a lo que Dios te llamó. Continuar hacia adelante sin echar hacia atrás. Para ser perseverante, ante todo se necesita enfocarnos en Cristo. No podemos ser perseverantes de otra manera. Tenemos que enfocarnos en Cristo. Y si tú te enfocas en Cristo, hay dos demandas que Cristo nos pide a nosotros. Una es negarnos a nosotros mismos y la otra es tomar nuestra cruz. Acuérdate. Por ejemplo, si tu carro se ha dañado y tú quieres ser perseverante, entonces ¿qué vas a hacer? No vas más a la iglesia porque se te dañó el carro. Sí, la palabra de Dios nos demanda a nosotros, hermanos, hacer los esfuerzos. Porque eso es lo que le agrada a Dios. A Dios le agrada a aquel creyente que hace los esfuerzos y los sacrificios para estar delante de Él y seguirlo a Él en contra de viento y marea. Ahí es cuando nosotros le estamos demostrando a Dios que en verdad creemos en Él, en verdad le amamos. Cuando las cosas no lo hacemos con facilidad, sino lo hacemos, hermano, con esfuerzo, con sacrificio y en contra de todo lo que esté en contra. Cuando tú le estás demostrando, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti y estás confirmando tu fe y estás afirmando tu fe en esta salvación. Y pase lo que pase, venga lo que venga, si llueve, relampaguea, si hay sol o no hay sol, yo voy a estar allí porque yo quiero ser perseverante. Yo me quiero llevar esta salvación tan grande. ¿Qué se me está poniendo? Entonces Cristo te demanda que si tú vas a ser perseverante, ponga primero que todos los ojos en Él. Y si tú vas a poner los ojos en Cristo, Cristo te dice que si tú verdaderamente quieres ser su discípulo, tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. ¿Y cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Pues cualquiera que sea tu cruz, échatela al hombro. Cualquiera que sea tu cruz, échatela al hombro. Porque eso es lo que quiere ver el Señor. Imagínate, mis hermanos, Él fue a la cruz por nosotros. Por eso es que Pedro quiso persuadir al Señor. Cuando Pedro quiso persuadir al Señor de que no muriera por nosotros, era porque Pedro había tenido la revelación de quién era Cristo. Cristo era Dios, Cristo es Dios. Un hombre justo, perfecto, sin pecado. Y Pedro vio la divinidad en la humanidad de Cristo. Pedro vio la divinidad. Y él razonó como hombre.
Y para él era imposible aceptar de que Cristo, siendo Dios, se diera por nosotros los pecadores. Pero el diablo estuvo aprovechando la ingenuidad de Pedro para tratar de convencer al Señor de que no lo hiciera. Y por eso fue que el Señor lo redarguyó y le dijo: apártate de mí, Satanás. Cristo hizo por nosotros lo que nadie puede hacer por ti. Es más, si alguien muriera por ti, si alguien dice, tu pastor te dice, no te preocupes, yo voy a pagar por ti, yo voy a poner un cuchillo en el pecho y yo pago por ti, ¿sabe qué? De eso nada serviría, porque si no era Cristo, la muerte de alguien hubiera sido en vano. Tenía que ser Él Cristo, y Cristo murió. Y ese que murió, ese que padeció, ese que lo hizo con agrado, ese que se humilló, ese que fue torturado y que llegó hasta la misma muerte, hoy nos exige a nosotros y nos demanda a nosotros el ser perseverante, aunque haya oposiciones y tropiezos. Muchos creyentes se rajan en este momento. Muchos creyentes, mis hermanos, están pensando en que esto es cosa fácil, en que no hay un precio que pagar. Sí, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar y ese precio tenemos que darlo. Él lo dio por ti, ahora Él lo demanda de ti. Y si hay un precio que pagar, pues paguemos el precio, porque lo que viene es lo perfecto. Lo que viene es lo perfecto. El tiempo postrero será mejor que el primero. No podemos, hermanos, permitir de que el mínimo tropiezo, mis hermanos, nos salga a nosotros menguantes. Que echemos hacia atrás con gran facilidad. Que se rompa la cuerda, no importa que delgada o que gruesa es la cuerda. Pero lo importante es que esa cuerda resista la oposición, resista el peso de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces acuérdate que en primer lugar, si tú quieres ser perseverante, tú tienes que poner tus ojos en Él. No puedes poner tus ojos en otra cosa. ¿Verdad? Porque a pesar tú dices, bueno, es que tengo tantas situaciones en contra de mí, ¿verdad? La necesidad de un buen trabajo, la necesidad de estabilidad, la necesidad de una casa, la necesidad de esto, la necesidad del otro. Pero ¿sabe qué? Olvídate de eso y comienza a perseverar en el Señor. Él se va a encargar de lo demás porque Él sabe qué necesidad tienes tú, qué situación estás pasando. Y quizás esta sea la prueba. Quizás esa sea la prueba, quizás sea la cruz que Él te está poniendo sobre nosotros. Pero aquí lo importante, mis hermanos, es ganarle a todas esas oposiciones, ganarle a todos esos tropiezos. Mira, el creyente, mis hermanos, que no lo detienen los tropiezos, el creyente que nada lo detiene de una cosa, llega un momento en el que el Señor le limpia el camino. El Señor le limpia el camino a ese creyente. Pero el creyente que se deja tropezar por los tropiezos siempre tendrá tropiezos. El creyente que mira los tropiezos, el creyente que se detiene por los tropiezos siempre los tendrá allí. Pero aquel que no mira los tropiezos. Yo recuerdo una vez, mis hermanos, que a mí se me dañó el carro. Y yo vivo bien lejos de aquí. Casi 40 minutos de aquí yo vivo. Y estábamos nosotros recién mudados en la casa. Y fuimos a prender el carro y el carro no me prendía. Ándale, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y sabe qué hice, hermano? Fue un del vecino de enfrente que ni lo conocía, ni siquiera sabía su nombre, sino que 2 o 3 veces lo había visto por allí. Y le pedí el favor. Y le dije, mira, tengo este problema. ¿Tú crees que tú me podrías llevar a la iglesia? Y me dice, ¿dónde es tu iglesia? Le expliqué, me dice, no importa, móntate, yo te llevo. Y nos trajo a toda la familia, nos trajo hasta aquí. Sí. Porque entonces vamos, si el diablo, ¿verdad? Mi hija sabe que se dañó el carro, quítate la ropa.
Vamos a ver televisión, voy a cortar la hierba. ¿Sabe qué? El diablo me la va a hacer todos los domingos. Todos los domingos me la va a hacer. Pero como no nos estuvimos allí, entonces él sabe, a este no le puedo hacer eso. Entonces acuérdate, negarte a ti mismo y tomar la cruz que él te pone sobre tus hombros. En primer lugar, para ser perseverante. En segundo lugar, necesitas de mucha paciencia. Para ser perseverante, nadie absolutamente puede perseverar sin paciencia. ¿Por qué necesitamos paciencia? Porque necesitamos hacer las cosas en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene su tiempo para todo. Y muchas veces porque pensamos que Dios se está demorando, creemos que Dios se ha olvidado, creemos que Dios no está oyendo nuestras oraciones, creemos que Dios no sabe por la que estamos pasando. Dios sí sabe por la que estás pasando. Pero Dios hace las cosas en su tiempo. Ni se adelanta ni se atrasa, sino en su momento preciso. Y la paciencia, ¿verdad? Es una gran virtud. La paciencia es una gran maravilla. La paciencia nos trae paz. Yo no sé, pero a mí me trae paz la paciencia. Me trae seguridad, me trae confianza. Y tenemos que tener paciencia. Para trabajar con Dios hay que tener paciencia. Y hay del impaciente. Hay del impaciente porque el impaciente con Dios sufre más. Porque Dios le da. Ah, tú eres impaciente. No esperas mi momento. Bueno, ahora tú verás. Y lo hace llorar. Pero aquel que es paciente y está perseverando con gran paciencia, mis hermanos, está acercándose a la meta con gran seguridad. Aleluya. Muchos dicen que no le piden paciencia al Señor porque la paciencia trae tribulación. Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Y quiénes somos nosotros para que Dios no nos pase por una prueba? Además, miremos la meta final. Miremos el propósito final. Miremos, hermano, esperemos hasta dónde Dios nos va a llevar. Es que muchas veces para nosotros es imposible aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Porque vivimos en un mundo tan sufrido, vivimos en un mundo tan torcido, vivimos en un mundo, ¿verdad?, tan defectuoso, que para nosotros pensar en algo perfecto es imposible. Pero esto es lo que Dios nos quiere dar a nosotros: perfección de vida. Perfección de vida es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Tú sabes lo que es vivir en una vida donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde no hay muerte? Es muy probable que algunos tengan más que otros, pero ¿sabe qué? A nadie le faltará. Nadie tendrá de menos. El que tiene de más, pero nadie tendrá de menos. Por lo menos lo necesario lo tendrás, porque Dios te lo abastecerá. Y necesitamos esa paciencia. Necesitamos tener paciencia. Por eso, hermanos, echemos fuera de nosotros la impaciencia. Echemos fuera de nosotros, hermanos, la agonía. Echemos fuera de nosotros los afanes. Qué horrible es vivir llenos de afanes. El afán te roba la necesidad de perseverar, porque el afán te detiene. El afán te estanca. El afán te ata. Los afanes atan a los creyentes. Todo creyente que vive en afán vive atado. Y Dios no quiere ataduras. Dios quiere que nosotros seamos libres. Libres. Libertad para poder seguir a Cristo como Él quiere que le sigamos. Entonces, hermanos, peleemos contra esta impaciencia, peleemos contra el afán. No hay necesidad de hacerlo. Levántate y mira al cielo y dale gracias a Dios, porque Dios está en control. Estamos en el control de Dios. Un día bajo la lluvia, dice el Señor que el sol lo da a todos. A unos inconversos, ¿verdad?, gozan de la provisión del Señor. Pero nosotros somos sus hijos.
Acuérdate, tú eres hijo, hija de Dios. Y nada te faltará, Él te proveerá todas las cosas. Él sabe de qué necesidad tú tienes. La Biblia dice que Él sabe de qué necesidad tenemos nosotros antes que se lo pidamos. Eso quiere decir de que Dios está atento a todas tus cosas. A todas tus cosas. Señor, necesito esto. No, yo sé que lo necesita. Porque Él está atento, Él está allí pendiente. Por eso, hermano, incluyamos la paciencia, esa linda virtud. Incluyamos la paciencia y saquemos la impaciencia y los afanes de nuestro corazón. ¿Por qué estar afanados? ¿Por qué estar afanados? Dice la Biblia que por nada nos afanemos, sino que pidamos a Dios, ¿verdad? El ruego, las cosas que necesitamos con acción de gracias. Amén. Tan lindo es que vivir de Dios, mis hermanos. Amén. Es tan bonito vivir de Dios. Es tan bonito vivir pegado a Dios. Es tan bonito vivir en armonía con Dios. Levantarse temprano. Levantarse de mañana. Levantarse, mis hermanos, para darle gracias a Dios. Pero es la cruz que tenemos que cargar. Acuérdense, mis hermanos, el creyente tiene que vivir pegado a su Dios. El creyente tiene que vivir dependiendo de Él, sumergido en Él. Esa es la perseverancia que Él nos manda. En tercer lugar, acuérdate, si tú vas a perseverar, tienes que darle la espalda al mundo. Acuérdate, el mundo va a querer robarte tu salvación. El mundo va a querer hacerte tropezar. Lo que hay en el mundo es tropiezo para el creyente. Y por eso nosotros tenemos que morir al mundo. Ya no hay nada que nos interese. No hay nada, absolutamente nada que nos interese. Lo que hay en el mundo no es para ti. Lo que hay en el mundo es para los mundanos. Los creyentes tienen que vivir separados del mundo, muertos al mundo. Tenemos que ser sobrios. Acuérdate, la sabiduría no consiste en palabras. La sabiduría consiste en decisiones que tú tomes que tengan buen resultado. Esa es la sabiduría. Si tú estás tomando decisiones que están perjudicando tu vida, no tienes nada de sabio. La sabiduría consiste en decisiones que tú tomes que bendigan tu vida. El rey David, en un momento de ocio, se subió a la azotea de su palacio y miró así y vio una mujer hermosa desnuda bañándose y la codició y la hizo mujer suya a la fuerza. Cuando supo que esa mujer era una mujer ajena, una mujer que tenía marido, quiso enmendar su error cometiendo un pecado peor, que fue el asesinato. Esto hizo a tambalear el reino de David. Y David sufrió mucho por este error que él cometió. Tuvo que soportar la enemistad de su hijo, que quiso robarle su propio reino. Y sufrió David lo que no debía que padecer. Y le da gracias a Dios, porque al fin y al cabo se humilló ante Dios y Dios lo perdonó, pero tuvo que pasar por las consecuencias de su mala decisión. Y nosotros los creyentes tenemos que tener eso como ejemplo. Hermanos, nosotros tenemos limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones que no tenemos que violar. Y si de verdad has decidido perseverar, recuerda, hombre o mujer, tienes que darle la espalda al mundo.
Porque el creyente no tiene amistad con el mundo. Y peligroso es, muy peligroso es para aquel creyente que es creyente pero todavía se deleite en las cosas del mundo. Estas murieron para nosotros. Estas murieron para nosotros. Y tenemos que ser conscientes de que esa no es la voluntad de Dios. La Biblia está llena de ejemplos y de enseñanzas, mis hermanos, de las consecuencias nefastas de hombres de Dios que quitaron sus ojos de Él y pusieron las cosas en la carne y en el mundo. Por eso tengamos mucho cuidado. Y si hoy de Dios te está demandando ser perseverante y que insistas en la perseverancia, tienes que saber aprender en qué tienes que perseverar y cómo tienes que perseverar. Acuérdate que vas detrás de tu salvación. Estás detrás persiguiendo aquello que solamente Dios puede darte, pero tú tienes un precio que pagar. Pues comienza a pagar tu precio. Comienza a pagar tu precio. ¿Por qué miras al mundo si el mundo no tiene nada para ti? Placeres, mira el placer de David. Mira el placer de David. ¿Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Como él quiso arreglar esta situación. Cuando él supo, ¿verdad?, que aquella mujer había quedado embarazada y que aquella mujer tenía marido. Cuando él quiso arreglar la situación, cometiendo un peor pecado del que el que había cometido, ahí fue, ¿verdad?, el desastre de su vida. Aleluya. Acuérdate muy bien de esto, no se te olvide, de que Dios nos perdona nuestros pecados, pero Dios no nos quita las consecuencias de nuestros pecados. Dios no te va a quitar, porque tienes que aprender a enfrentar las consecuencias de los errores tuyos, porque si tú no aprendes, nunca pasarás la prueba. Por eso no es necesario, mis hermanos, pasar por todas estas cosas. Pero ya quedémonos aquí. Ya es hora, hermanos, de reflexionar, ya es hora de aprender. No nos está diciendo Dios que perseveremos. ¿Y en qué vamos a perseverar? En lo santo, en lo justo, en lo sano, en lo bueno, en lo limpio. Como hombres y mujeres de Dios, allí donde tenemos que perseverar. Sí. Nunca vimos a Jesús sin inmundicia. Ni siquiera a sus apóstoles. Y eso es lo que Dios nos enseñó. Como hombres y mujeres de Dios, hermanos, tenemos que honrar a aquel que dio su vida por nosotros. Y nos manda a ser perseverantes, pero perseverantes en lo sano, en lo santo, en lo bueno, en lo justo. El hombre de Dios tiene que dar prueba y testimonio que es un hombre de Dios. La mujer de Dios tiene que dar prueba y testimonio que es una mujer de Dios. Que el mundo ha cambiado. ¿Cambió el mundo? El mundo cambió, pero Dios no cambió. ¿Verdad? Y el mundo va a seguir cambiando, pero Dios no cambiará. Dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y en quién nosotros tenemos los ojos? En Él. En Él, por eso nosotros no podemos cambiar. Acuérdate de que Dios es Dios de altos estándares morales. Dios no se compra por menos. Dios es un Dios de altos, elevados estándares morales. La moral es una de las exigencias y demandas de Dios en la vida del creyente. El creyente tiene que ser moralmente limpio, de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Por eso, guarda tu testimonio. Cuida tu testimonio.
Por eso la predicación la semana pasada, donde Dios nos exige y nos demanda a nosotros andar siempre, siempre, siempre en rectitud. Es muy probable que tú no tengas dinero. Es muy probable que tú no tengas honores. Es muy probable que tú no tengas grandeza. Pero si tú eres un creyente de buen testimonio, Dios te estima y te ama. Y si tú eres un creyente, ¿verdad?, que no tienes un buen testimonio, que aún los de afuera hablan mal de ti, recuerda que tu vida no está yendo espiritualmente a ningún lado, porque no estás perseverando en lo sano, en lo limpio, en lo que Dios quiere que tú perseveres, sino que tu vida está llena de altas y de bajas y de cosas que Dios no quiere ver en ti. Por eso cuidémonos, mis hermanos. Estamos demandados por Dios a amarnos, ¿verdad?, como a nosotros mismos. Que tú me ames a mí como te amas tú mismo, y que yo te ame a ti como te amo, como me amo yo mismo. Pero Dios me prohíbe codiciar cualquier cosa tuya. Dios me prohíbe tratarte injustamente. Dios me demanda que lo que a ti te duela, a mí me duela, lo que a ti te goza, a mí me goza. Rectitud demanda y demanda Dios en mi vida. Y esos son los que están buscando y perseverando en la salvación. Cuidado con nuestros pasos. Cuidado con lo que estamos haciendo. Cuidado, mis hermanos, porque recuerda nuevamente que lo digo, la salvación se puede perder. Los nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Y esto le puede pasar a cualquiera. Acuerdo aquel testimonio del pastor, cuando dijo que un pastor estaba muriendo, un pastor mayor, un hombre anciano ya, y este hombre estaba inconforme, este hombre estaba en llanto, este hombre estaba angustiado. Y un pastor más joven se le acercó, muy amigo de él, y le dijo: pastor, ¿pero por qué estás así? ¿Por qué no estás en paz? Si tú eres un hombre de Dios, tú has tenido un tremendo ministerio, tú has viajado por el mundo y has predicado por el mundo entero, tú has enseñado en seminarios, en institutos, en universidades, tú has hecho pastores. ¿Cuántas personas has traído a los pies de Cristo? Y este pastor llorando se lo dijo: sí, yo he hecho pastores, yo he pasado por el mundo, he predicado aquí, he predicado allá, he ganado almas para Cristo, he enseñado en universidades, pero yo nunca vencí la pornografía. ¿Saben una cosa, hermano? Hoy por hoy, 7 de cada 10 hombres que están viniendo a la iglesia ven pornografía. 7 de cada 10 hombres, y aún en estos púlpitos se montan. Cuidado, porque a Dios nadie le engaña. De Dios nadie se burla. Mucho cuidado, mucho cuidadito. Pero todavía no han hablado de las mujeres. Ya me va a llegar la noticia de las mujeres, el reporte de las mujeres. Hasta ahora de los hombres. Sí, porque el diablo no tiene excepción de personas. El diablo daña a mujeres y daña a hombres también. Pero ahora no hay más facilidad. Hay mucha más facilidad de ver pornografía que antes. Ahora es directo, está a la palma de la mano, un telefonito. Pero a Dios nadie le engaña. Entonces, cuidado, hombres. Cuídense, mis hombres. Cuídense, mis hermanos. Cuídense, mis hijos. Porque el ojo de Dios no se cierra. Y Él sabe más que nosotros. A Dios nadie lo sorprende. A Dios nadie lo sorprende. Así es. El rey David decía: ¿dónde me escondo de Él? ¿Dónde me escondo de Él? ¿Dónde te puedes esconder de Dios para ver la pornografía? Por eso, hermano, antes de que esto pase, antes de que tú llegues, reprende al diablo y acabó. ¿En qué Dios las está mandando a perseverar?
¿En qué Dios te está mandando a perseverar? Estás detrás de una salvación tan grande. Estás detrás de algo que es la corona de tu vida. Acuérdate, muy bien, vamos a explicarlo. La salvación es un hecho presente. Todo aquel que genuinamente le ha entregado su corazón a Cristo es salvo. No va a ser salvo, es salvo. Pero esta se puede perder. Esta puede ser quitada. Y por eso tenemos que perseverar, perseverar, perseverar. Dice la Biblia que hasta el final, hasta el último día, hasta el último momento, hasta la última hora, hasta el último suspiro, tenemos que ser perseverantes, perseverantes. Acuérdate muy bien, ese es el precio que tú y yo tenemos que pagar. Eso es lo que Él nos exige. Él nos exige un precio. ¿Cuál es el precio? Tu perseverancia. Tu perseverancia. Que tu perseverancia en lo santo, en lo bueno, en lo justo, en lo que es de gracia de Dios. No podemos dejarnos engañar por las mentiras de los que están diciendo mentiras. Este tema hoy ya no se predica. Este tema ya hoy no es popular. A la gente no le gusta ya oír de estas cosas, no le gusta que le hablen de estas cosas, pero sí hay necesidad de que lo oigamos, porque si no lo oímos, ¿cómo vamos a ser salvos? Juan el Bautista decía, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Y esto tiene que ser el propósito y la meta de cada uno de nosotros. Si queremos ser salvos, tenemos que menguar nosotros para que Cristo crezca. Yo te digo una cosa, mis hermanos, y me lo dirás, los días están contados. El final está cerca. Y por eso es que Dios, hermano, está haciendo esto más difícil cada vez. Por eso es que cada vez, ¿verdad?, vemos más y más tropiezos. ¿Por qué? Porque de esa forma es como perseveraremos. Perseveraremos, hermanos, cuando vemos los tropiezos, cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están imposibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar ahora de brazos cruzados? No podemos reunirnos, no podemos congregarnos, no podemos ir a la iglesia, ¿verdad? Porque hay temor de contagiarse, hay temor de contaminarse. Entonces, ¿en qué queda la voluntad de Dios? ¿En qué queda el consejo de Dios? ¿En qué queda la enseñanza de Dios? Cuando Dios nos está exigiendo, demandando de que seamos perseverantes. Cuando se le dijo a los apóstoles, se le demandó, se le exigió a los apóstoles, y le dijeron a los apóstoles, le prohibimos que hablen de ese nombre. Le prohibimos terminantemente, porque si los oímos hablar otra vez del nombre de ese hombre, no solamente irán a la cárcel, sino a la misma muerte. Y estos hombres precisamente fueron liberados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dijo, vayan a la calle y sigan predicando. Y ellos fueron al templo o al aposento alto donde ellos estaban reuniéndose en aquellos días, y se arrodillaron ante el Señor y le dijeron, Señor, concédenos de nuevo, que es valentía. Danos valentía para seguir haciendo lo que nos hemos demandado hacer. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos hablaron aquella cosa, el cuarto tembló y fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. O sea, la fuerza y el poder de Dios se la reconfirmó ese día. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir siendo perseverantes. Tenemos que seguir siendo perseverantes. ¿Está bien dicho eso? Obedecemos a los hombres, obedecemos a Dios. Acuérdate, por obedecer a un hombre tú no puedes desobedecer a Dios, aunque te convenga. Aunque te convenga. Aunque a ti te convenga. Si un hombre te va a dar una ofrenda, si un hombre te va a dar un regalo, si un hombre te va a dar una bendición,
pero que al mismo tiempo lo que Él te va a dar te demanda que te apartes de Dios, ¿sabes? Y nunca lo aceptes, porque va a ser una maldición. Eso se va a convertir en una maldición. Sí. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar atentos. Perseverancia, 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 perseverancia hasta el final. Toda buena dádiva viene del cielo, claro que sí. Pero no perdamos, por favor, esta batalla. Ya hemos avanzado bastante. Ya hemos avanzado bastante, hermano. Y ya lo peor ha pasado. Lo peor ha pasado. Por eso sigue hacia adelante y persevera hasta tu final. Persevera, persevera hasta tu final. Ya lo que falta es poco, y si lo que falta es poco, acuérdate, entre más cerca esté la meta, más bendición hay, porque ya estamos más cerca de la meta, pero el mismo enemigo te va a poner más tropiezos. El mismo enemigo. Acuérdate que tienes un enemigo común que se llama el diablo, que anda como león rugiente buscando devorarte. Pero no le prestes atención a él. Él es el que hace que la gente te aborrezca. Él es el que hace aunque tu hermano o tu hermana te aborrezca. Pero no prestes atención a esto, sino persevera, persevera, persevera. Paga tu precio, por favor. Paga tu precio. Allí es donde Dios nos quiere ver. Qué bonito, mis hermanos. Pagar ese precio que quiere que veamos a nosotros pagar. El precio de la fe, el precio de la perseverancia, el precio del sacrificio, el precio, hermano, de las cosas duras, el poner nuestra cruz sobre nuestros hombros. Esa cruz, por muy pesada que sea, yo la voy a poner sobre mis hombros, pero yo voy hacia adelante. Esa es la determinación que hoy tienes que pagar. No eches hacia atrás, no te detengas, no te muevas, no te estanques, sino eches hacia adelante, eches hacia adelante. Cuando Timoteo hablaba con Pablo, era un joven que sufría de depresión y era miedoso. Timoteo era miedoso, pero tenía un llamado. Y el apóstol Pablo le dijo: acuérdate, hijo Timoteo, acuérdate que Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recurre a ese espíritu que Dios te ha dado. Recurre al espíritu de poder que Dios te ha dado. Por eso no podemos acobardarnos. Ni ante la misma muerte podemos acobardarnos. Porque en Cristo vencemos la muerte. Adelante, mis hermanos. Sara, recobra tu ánimo, hija mía, porque Él está contigo. ¿Qué complacencia tiene Dios con sus hijos? Cuando sus hijos desconfían de Él. ¿Qué complacencia tiene Dios con sus hijos? Cuando sus hijos se acobardan. ¿Qué complacencia tiene Dios con sus hijos? Cuando sus hijos desconfían de los recursos espirituales que Él mismo les dio. ¿Qué complacencia tiene Dios con sus hijos? Que en vez de poner sus ojos en Él, ponen tus ojos en el mundo. ¿Dónde está la esperanza tuya? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En Dios o en los hombres? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está? ¿En los hombres o en el Dios que te llamó? El Dios que te dio la salvación. Entonces, si confías en Dios, demuéstraselo a Él. Demuéstraselo a Él. Demuéstrale a Él que tú confías en Él. Demuéstrale a Él que tú tienes toda la confianza en Él. Que
que puedes confiar. Demuéstraselo. Gloria a Dios. Demuéstraselo. Vamos a hacer lo que hizo Pedro. ¿Verdad? Cuando vio al Señor andar por el agua. Señor, ¿puedo ir allá? Y le dijo al Señor, sí, ven, ven. Y él se salió y comenzó a caminar. Y después se atemorizó. Pero ya no fue culpa del Señor, fue culpa de él que subió. Pero con todo el Señor lo sacó del agua y lo puso en tierra firme. Y hoy estamos nosotros, mis hermanos, caminando sobre el agua. Pero si confías en Él, no te vas a hundir. No te vas a ahogar, no te vas a ahogar, no te vas a ahogar. Pero tienes que confiar en Él. Es parte de la perseverancia. Perseverar, perseverar, perseverar. Acuérdate, vas a encontrar tropiezos, vas a encontrar oposiciones, ¿verdad? Vas a encontrar cargas, vas a encontrar dificultades. Pero porque esas cosas estén allí, no puedes dejar de perseverar. Porque Él nos manda a perseverar. La palabra de Dios dice claramente, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué otra opción tenemos? El Espíritu Santo no nos está dejando otra opción. No nos está dando otra diferente opción. Lo único camino que tenemos por delante de nosotros es seguir perseverando. Pero hay que perseverar sabiamente como Dios lo quiere. En una voz de aliento con el pastor Jaume Hernández te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información llama al 407-718-1439, 407-718-1439 o escribe al correo electrónico pastorjaumesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hoffner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una voz de aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una voz de aliento.